Hola mi tribu de creadores conscientes, hoy día les quiero hablar de cómo pasar de un estado de desesperación a un estado de tranquilidad, de calma. Tuve una experiencia muy difícil hace unos días atrás y a pesar de toda mi experiencia ayudando a las personas a regular sus emociones, a pesar de todos los estudios que tengo de cómo funciona el cerebro y nuestro ser, nuestros 4 pilares, estuve con mucha desesperación. Y después que ocurrió me di cuenta que una de las razones es porque fue algo inesperado, ya que usualmente puedo regular muy bien mis emociones, he sanado mis heridas emocionales y no reacciono como hace años cuando tenía depresión y ansiedad crónica y andaba siempre sintiéndome amenazada. Reaccionaba con el subconsciente, en piloto automático, con el miedo, etc. Y luego medité porque me observo mucho y medité qué pasó, por qué estuve tan asustada, por qué estuve con tanta desesperación. Y fue por eso. Una de las razones es porque fue algo inesperado. 2, porque lo que ocurrió me recordó un momento de mi vida donde tuve mucho trauma, es decir, esa situación reciente detonó memorias que ya tenía dormidas. Y eso nos pasa a veces. Situaciones presentes detonan memorias que tenemos dormidas, y peor cuando no nos hemos sanado las heridas, nos vamos a sentir así constantemente. Yo no me sentía así hace mucho tiempo, años, y eso fue la época donde mi hija mayor estuvo con depresión. Ya les he hablado de ella en algunos videos, pero me hizo recordar esa época. Bueno, les empiezo a contar. El propósito de este video es ayudar a los papás que tienen hijos que no saben dónde están, que tienen hijos que tal vez no están haciendo las cosas que ellos desearían que hagan y que se encuentran desesperados, que tienen hijos que no están yendo a la iglesia, que no están yendo a una misión, etc. Entonces yo tengo 4 hijas. Mis 3 primeras hijas, yo no me preocupo por ellas. Están bastante encaminadas en la iglesia, en el Evangelio de Jesucristo. Son independientes. Tal vez no las 3 completamente independientes, pero son autosuficientes en la mayoría de los sentidos, y eso me da mucha paz y mucha tranquilidad. Voy a contarles qué pasó ese día, de lo que ocurrió. Entonces yo, como siempre, me levanto los días de lunes a viernes, llevo a mi hija al colegio, mi última hija. A mí me encanta llevarla al colegio, me encanta recogerla, y eso he hecho con todas mis hijas. No continué con mi rutina matutina, que hago, por lo menos tengo 1 hora donde me conecto con mis 4 pilares. No continué con esa rutina. La llevé al colegio, regresé, terminé con la rutina. Hice una sesión de coaching. Trato de no tener mi agenda súper ocupada como antes, porque me gusta darme tiempo para hacer otras cosas que también me apasionan dentro de mi empresa social, también servicio a la comunidad, los programas, los videos y otras cosas que hago no solamente como empresaria y coach, sino también como mamá, como esposa, miembro de la iglesia. Entonces hice mi sesión de coaching y luego me puse un tinte para el cabello, porque en la noche iba a tener una sesión grabada con un coachee, con un mentee que había accedido a tener su sesión grabada para yo ponerla en mi segundo canal de YouTube, University of Transformational Coaching. Y estaba súper emocionada porque me gusta mucho hacer sesiones de mentoría, que son un poquito diferentes a las sesiones de coaching. Entonces me puse el tinte para el cabello, porque para mí es mucho más práctico que ir al salón si estoy haciendo otras cosas. Ponerme el tinte de cabello en casa, lavarme, y mientras hago todo eso voy haciendo otras cosas, es más productivo. Entonces resulta que cuando me voy a meter a la ducha para quitarme el tinte de cabello,
me doy cuenta que mi hija me llama para que la recoja al colegio. Entonces ya no me pude quitar el tinte, ya tenía más de 2 horas con el tinte. Y me voy a recogerla del colegio y en el camino me escribe y me dice que por favor le dé 1 hora más, que quiere estar con sus amigas. Entonces yo regreso a la casa, me cambio los planes, regreso a la casa. Aparte de la sesión con mi mentí, la mentoría que les digo que tenía por la noche, la grabada, tenía otra sesión de coaching con una clienta. Entonces como que estaba con ese apuro, ¿no? Ese apuro que yo siempre digo, evitemos el apuro y todo eso, porque no está en la frecuencia de Dios, que es la frecuencia de la abundancia. En el apuro no podemos conectarnos con nuestra esencia. Y claro que vamos a tener apuro en nuestra vida y van a haber momentos donde no podemos evitarlo, como estos contratiempos que aparecen, pero bueno, uno siempre en medio del apuro puede aprender a regular sus emociones. Entonces, bueno, dije, me está cambiando los planes, pero bueno, voy a ir. Yo trato de tener mucha paciencia y mucho amor con mi última hija, porque ella es quien más lo necesita. Y como yo siempre digo, yo soy la representación de Dios y de la iglesia y del evangelio de Jesucristo en la vida de mi hija, ¿no? De mi hija última, a quien amo tanto y quien deseo que ella esté más cerca de Dios. Entonces, regreso a la casa, dije, bueno, al menos me voy a quitar el tinte. Para esto que ya el tinte se me había derramado por la cara y un poquito había manchado mi ropa. Y regreso para quitarme el tinte, bañarme tranquila, etc. Y me vuelve a llamar, me vuelve a enviar un mensaje, mejor dicho, me envió un mensaje y me dice, mamá, por favor ven a recogerme porque mis amigas se van a ir y no quiero quedarme sola. Entonces me cambia la fecha otra vez, perdón, me cambia el plan otra vez y ese video no lo he preparado, así que 1000 disculpas, estoy tratando de recordar lo que pasó. Y yo digo, bueno, ahora es más tiempo con el tinte, llegaré a tiempo para mi sesión de coaching con esta clienta. Y gracias a Dios tenía una clienta, tengo 2 clientas nuevas en persona acá en Calgary. Yo hace tiempo que no hacía sesiones en persona, pero en mi corazón las quería tener. Sesiones en persona, no solo por Zoom. Y conseguí 2 clientas acá en Calgary, esta ciudad que recién me he mudado. Gracias a Dios, algo me había hecho cambiarle la sesión a mi clienta, la que viene en persona, por esta sesión grabada con mi mentí. Entonces salgo para recogerla, dejo todo otra vez por ella, lo que estoy haciendo, ella es mi prioridad en este momento, ella es mi prioridad para todo. Y me voy a recogerla. Y cuando me estoy yendo a recogerla, 3 veces me cambia la dirección de recojo, o sea, donde tenía que ir me la cambia 3 veces. No, yo estoy manejando por la carretera acá en Calgary. Las personas no manejan como en Kelowna. Yo me acabo de mudar de Kelowna. Y como en otro lugar, es tipo parecido a Lima, Perú, algo así, ¿no? Es una ciudad súper grande. Entonces la gente es muy apurada para manejar. Y yo sé que no es lo correcto, pero justo le conté a un policía lo que hice. No es lo correcto, pero me puse a cambiar la dirección en plena carretera, ¿no? La nueva dirección que me da. Y para esto que tuve que salirme de la ruta y regresar a donde había estado 3 veces. Entonces yo no estaba, ya en ese momento yo estaba bien fastidiada. Y cuando llegó, antes de llegar a recogerla, le habló muy fastidiada, muy fastidiada. Que ¿por qué me hace eso? Eso me recordó una época donde ella me cambiaba de dirección y me incomodé con ella. Y no lo recordé hasta más tarde, que ella estuvo llorando en el carro. Le pedí perdón y todo parecía que estaba bien porque yo le había pedido perdón, ella me ha dicho está bien, te quiero mucho mamá. Luego más tarde le hago la sesión por Zoom a mi clienta con la tinte porque ya no me daba tiempo de lavarme el cabello. Y bueno, terminó la sesión y ya me toca arreglarme para la sesión grabada con mi mentí.
que quiere que le ayude en su negocio, en su organización que tiene. Y yo estaba súper emocionada con esta sesión de coaching. No es coaching, sino con esa sesión de mentoría, ¿no? Y me meto a la ducha, pero antes de meterme a la ducha me llama mi esposo. Me llama mi esposo, que justamente estaba de viaje, y estuvimos hablando 1 hora por lo menos por teléfono. No le quería cortar porque muchas veces me dice: tú siempre estás ocupada y nunca tenemos tiempo de hablar. Entonces no le quería cortar a mi esposo. Y otra vez con el apuro de que luego va a llegar el mentí y la sesión y todo eso, ¿no? Entonces cuando yo estoy hablando con mi esposo, entra mi hija, la última, y me dice: mamá, y yo contesto incómoda, no contesto a mi normal. Normalmente yo soy muy amorosa con ella, sobre todo. Soy una persona tranquila. Siento que vivo en paz, en armonía, en felicidad, en abundancia, pero en ese momento no estaba en mi ser divino. Entonces le contesto: estoy ocupada hablando con tu papá, ¿no? Que no es lo peor del mundo, pero para ella, que es muy sensible y está muy sensible, fue un poco cortante. Y me dijo: yo solamente te quería preguntar si qué chore querías que yo haga, o sea, que querías que ayude en la casa, ¿no? Y bueno, me sentí un poquito mal. Le digo: discúlpame, mi amor, es que estoy hablando con tu papá. Y le dije lo que quería que haga, limpiar el microwave. Y ya. Entonces, terminé de hablar con mi esposo. Me meto a la ducha apuradísima, me quito el tinte, orando para que no me entre el tinte en el ojo, con el apuro que tenía. Y me faltan 2 minutos para que empiece la mentoría. 2 minutos. Y algo me dijo: anda a ver a Vela. Anda a su cuarto. Ahora ella vive abajo. Yo estoy en el 2.º piso. No quería hacer caso porque de verdad que quería empezar la mentoría. Bajo a buscarla a su cuarto, no la encuentro. La busco por toda la casa. Me voy a todos los cuartos, me voy a la entrada, al backyard, al laundry, a todos lados. Y no la encuentro. No la encuentro para nada. Y no lo podía creer. Entonces, del miedo que tenía, no pensaba que ella estaba molesta, no pensé nada de eso. Del miedo que yo tenía, lo primero que se me ocurrió es que alguien había entrado a raptarla o a llevársela. Creo que es un miedo que tenemos muchas mamás, sobre todo hemos venido de países de Sudamérica. Claro que a las personas de acá les puede parecer raro que alguien piense así, pero bueno. Justamente se habían robado el carro de un vecino hace unos días atrás, y había sonado la alarma de la casa de nuestro vecino del costado otros días atrás, ¿no? En mi casa no habían entrado ni nada porque tenemos varias alarmas, tenemos al perro, a veces mi hija está acostada, levantada hasta tarde, pero aún así tuve miedo y ya empecé a correr, empecé a agitarme, a buscarla. Me fui, sentí claramente, porque en medio de todo eso todavía podemos sentir el espíritu, que tenía que ir a 7-Eleven, que es una tienda que está caminando más o menos a 10 minutos de mi casa, pero no hice caso a ese sentimiento, me fui por otros lados. Bueno, ¿para qué les cuento? Fue horrible. Yo le escribía, no me contestaba, pero algo me decía que ella no me quería contestar, algo me decía que ella no quería, estaba molesta conmigo o no sé. Entonces termino llamando a la policía. Habrá pasado 1 hora, 2 horas desde que yo la vi al último. O sea, la policía me pregunta cuándo fue la última vez que la vio. Le dije 2 horas. Y entonces ella estaba incómoda. Hace unos días estaba muy fastidiada porque nos preguntó a mi esposo y a mí si podía dormir en la casa de una amiga. Es decir, si podía tener un sleepover. Y mi esposo y yo le dijimos que no, porque eran las reglas de la casa y ninguna de nuestras otras hijas había ido a sleepover. Nunca. A ella no le gustó para nada eso. Y yo le dije: bueno, puedes traer a tus amigas, te puedo llevar a la casa de una amiga, pero no puedes quedarte a dormir en la casa de nadie.
Y me insistió mucho que por qué, mamá, que no es justo, bla, bla, bla. Y yo le dije, porque mi esposo le decía, no, que no conocemos al papá, no, que no tiene papá. No conocemos al novio de la mamá, que no tiene novio. Entonces siempre va a haber una respuesta para esas razones, ¿no? Que si yo le digo, no, porque el papá no conozco, o no conozco a la amiga, siempre va a haber una excusa. Entonces yo le dije, no, mi amor, porque estás en una posición vulnerable de noche, durmiendo, y no quiero ponerte en esa posición vulnerable. Y yo también estoy en posición vulnerable. Si me llamas, yo voy a estar durmiendo y no voy a escuchar el teléfono. Y es una posición vulnerable. Entendió, pero se incomodó. Entonces yo dije, ¿estará molesta por eso que se fue de la casa? No creo que se haya ido para siempre, sería una locura, porque la verdad que la vida es súper fácil para ella. Así que no creo que se haya ido para siempre. Entonces dije, no, pero la parte del miedo mía no me dejaba razonar. Fue horrible. Un lado mío que todavía estaba ahí, la Silvia divina, decía, Silvia, todo está bien. El Espíritu Santo me hacía sentir que todo iba a estar bien. Pero yo decidí irme al miedo, de verdad, que decidí irme al miedo, decidí irme al terror, a la desesperación. Lo sentí claramente que iba a estar bien. Ya no tenía paz, estaba tan desesperada, estaba llorando. Me transporté, como le dije, a esa época donde estaba desesperada porque mi hija mayor sí se iba de la casa. Mi hija mayor se quería ir de verdad de la casa, que no es el caso de Bella. Entonces viene la policía y para esto ella llega 2 minutos antes que venga la policía. Llega a casa, entra a su cuarto. Yo no voy a meterme en ese momento a reclamarle qué pasó, por qué esto y el otro, ¿verdad? Porque ya ella se estaba comunicando con mi hija que está en Surrey y le había dicho que estaba muy molesta conmigo porque yo había sido muy ruda con ella. Y cuando me dice esto, Laura, digo, pero tanto no fui, pero es que nosotros lo vemos así los papás, ¿no? Como que no fue para tanto, pero ¿cómo lo toman ellos, no? Entonces, bueno, yo inmediatamente acepté mi responsabilidad, sabiendo que ella está por un momento muy sensible. Y me acerqué y le dije, estoy tan feliz que estés en casa y que estés bien, mi amor. Y perdóname si te ofendí o hice algo que te ofendiera. Y me dijo, te odio tanto porque has llamado a la policía, porque ella ya sabía que el policía estaba ahí. Entonces el policía quiso ver que ella esté bien, obviamente. Ella no quiso para nada hablar con el policía, lo cual a mí me sorprendió porque yo vengo de un background, de una educación, de un condicionamiento donde el policía es la autoridad y el policía tienes que escucharle. Y si el policía te quiere hablar, pues tienes que hablarle. Y ella bien tranquila, que no quería hablar con el policía. Y el policía rogándole, ¿no? No estás en problema, no has hecho nada malo, solamente que tu mamá llamó y queremos saber si estás bien, queremos, etcétera, ¿no? Para protección de ella, que es una menor. Y ella simplemente no le contestaba al policía, entonces, ya. Y yo dije, bueno, va a estar molesta conmigo, no es el momento de hablarle, no es el momento de decirle que no me vuelva a hacer esto. Le hablaré después, pero lo curioso de todo, y eso quería compartir con ustedes también, por eso también me animé a hacer el video, que en mi desesperación, en decidir irme al lado, no a Dios, no a Jesucristo, que es nuestra naturaleza de abundancia, de amor, de tranquilidad, de paz, no, yo me salí de ahí, me fui para el otro lado, bien salida al otro lado. Yo no había visto que ella me había enviado un correo, perdóname, un texto, es que acá estoy distraída porque hay un montón de personas. Estoy acá al frente del templo y estoy en la capilla y parece que mi hija Diana está acá porque acabo de ver su carro. Entonces yo no había visto que ella me había enviado un texto donde me decía, mamá, estoy bien, solo quiero estar solo un rato porque siempre estás encima mío. Porque eso me ha dicho ella antes, que sus amigas tienen mucha libertad, que sus amigas salen, que hacen un montón de cosas y que ella no tiene esa libertad y que se siente hostigada por mí, ¿no? Pues muchos jóvenes se sienten así y yo no había visto ese texto, en mi desesperación no lo había leído.
porque había estado en el otro lado, en la otra frecuencia que siempre les digo, la frecuencia del ego, la frecuencia del miedo, etcétera, ¿no? No creamos desde el consciente, de donde creamos desde el subconsciente del piloto automático, esa conciencia de miedo, del ego, ahí quedamos solos, porque la conciencia, en la frecuencia de Dios, creamos con la abundancia, co-creamos con Dios, pero en la frecuencia del miedo, del ego, creamos completamente solos, ¿no? Entonces yo rehusé sentir el espíritu, escuchar el espíritu, porque me fui hacia el otro lado. Entonces viene el policía, habla con nosotros, yo le comento lo que mi hija me dice, que soy una mamá muy controladora, etcétera, porque quiero saber la opinión del policía, ya que él es canadiense, y me dice que no, que está todo bien, porque me tocó un policía pues de padres italianos, donde dice que la mamá era súper estricta, ¿no? Claro que si me tocaba un policía, pues de repente de Canadá sí le hubiera parecido que soy muy exagerada, muy de repente controladora, lo cual yo no creo. Yo me dejo llevar mucho por el Espíritu Santo para educar a mis hijas. No todas mis hijas son iguales, así que la educación no es la misma. Yo creo mucho en el amor, que desde el amor nos podemos transformar, desde el amor y la aceptación, no desde la crítica y el juicio. Y esto me funcionó mucho con mi primera hija. Ella me llegó a decir: mamá, gracias a ti y por ti es que yo no me metí a drogas, que no me metí a hacer tantas cosas, porque en esa época mi esposo era muy estricto y de rebelde, que ella ha sido muy rebelde. Ella se hubiera metido a hacer muchas cosas que no las hizo, simplemente porque yo tenía mucho amor y paciencia con ella, ¿no? Entonces me funcionó con ella. La personalidad de mi última hija es muy parecida a la personalidad de la primera, así que yo creo que eso es lo que está ayudando bastante, porque en verdad, justo le decía a una persona que le estaba haciendo coaching para ayudarla como mamá, le decía: yo no me enfoco tanto en los defectos de mi hija. Claro que en ese momento sí me enfoqué en lo malo, pero usualmente no me enfoco en los defectos de mi hija, en lo que no tiene, en lo que no hace, en lo que no es. Yo me enfoco en aquella luz chiquitita que puedo ver en ella. Por ejemplo, si hace algo pequeñito y hay una lucecita ahí, yo la agrando y le digo: mi amor, qué linda que eres, mi amor, qué espiritual que eres, mi amor, cómo amas a Dios. Y eso le ayudó a mi primera hija, que no creía en Dios, que no quería hacer nada en la iglesia. Yo le condicioné, la programé para que ella crea que sí era muy espiritual, que sí amaba mucho a Dios, y terminó creyéndoselo, ¿no? Y eso lo hice con mucho cuidado, con mucho amor. Entonces, bueno, el policía estuvo como una hora hablando con nosotros, que no me preocupe, que no se le iban a robar, que no funciona así como en mi país, etcétera, que soy una buena mamá, bla, 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 que esta casa parece una casa de amor, que él puede sentir que mi hija no está haciendo tonterías. Un policía, pues la verdad que una gran bendición, estuve orando para que me toque un policía lindo. Me tocó un policía cristiano, me dijo: yo soy cristiano, tengo la impresión que ustedes también lo son, sí, de diferentes religiones, pero cristiano. Y dijo que él era muy rebelde y que ahora pues él había cambiado todo, porque todo lo que su mamá le enseñó de Dios y todo le había entrado, y que ahora que era un adulto, ya era papá, ya estaba casado, pues eso le entraba mucho a él, y él había regresado. Como dice una escritura: educa al hijo en los caminos de Dios, y aun cuando fuera viejo regresará a ellos, ¿verdad? Entonces, esa fue la historia, mis queridos padres, mis queridos amigos, futuros padres, de los momentos más horribles que viví recientemente con mi hija. Estuvo molesta ese día, yo ya no hablé con ella, no era el momento. Al día siguiente también estuvo resentida, me dejó que la lleve al colegio, aunque me ha pedido muchas veces que quiere ir en el bus, pero se deja llevar por mí y recogerla al colegio. Y no salió ni nada, entonces estuvo en casa todo este tiempo. Mi sistema nervioso estaba no regulado de lo que había pasado, que al día siguiente yo todavía me sentía con miedo de que se vaya a volver a ir o que algo pase, pero luego trabajé mi sistema nervioso con las técnicas que enseño a las personas a que les hago coaching, que les ayudo con sus traumas, porque el trauma no está en el cerebro, el trauma está en el cuerpo, ¿no? Muchas personas tratan el trauma con la mente, con el pilar intelectual, y no es la mejor manera de tratar el trauma. Sí, yo hago terapias cognitivas para tratar el trauma, el miedo y todo eso, pero también hago terapias somáticas y uso los 4 pilares. Entonces yo tuve que trabajar conmigo bastante.
al tercer día estuve mucho mejor y hoy día estoy súper bien. Ayer mi hija me pidió otra vez que veamos una película juntas. Hoy día no fue a la capilla, pero el domingo pasado fue. Y me ha dicho que va a ir el siguiente domingo. O sea, nuestra relación ha mejorado muchísimo desde hace 1 año, 2 años atrás. De lo que yo no me di cuenta en una época que mi hija y yo estábamos separadas. Yo no me había dado cuenta de eso. O sea, físicamente en la misma casa, pero muy separadas. Y ese es otro tema que les hablaré otro día y cómo acercarse a sus hijos. Pero eso quería compartir con ustedes. Me quiero despedir diciéndoles que a veces nosotros nos olvidamos de enfocarnos en Dios, en Jesucristo y en nuestra esencia divina, en quiénes somos como hijos de Dios. Nos olvidamos porque a veces nos desesperamos. En mi caso fue por esto que ocurrió, que claro, algunos papás me dirán, bueno, es normal que te hayas puesto así, etcétera. Sí, pero ¿saben qué hice 2 días después cuando ya había regulado mi sistema nervioso? Dije, si esto me vuelve a pasar, porque les cuento que hasta para entrar a la ducha, al día siguiente no quise ni entrar a la ducha, quise entrar a la ducha si es que mi hija no estaba en casa, ¿no? Cuando vaya al colegio voy a entrar a la ducha, no va a ser que me pase lo mismo o qué sé yo, porque es así es el miedo, así es el trauma. Entonces, lo que yo hice después que ya había regulado mi sistema nervioso fue, ok, vamos a pensar que ahorita ya me estaba bañando, cuando ella estaba en casa, vamos a pensar que ella se va, yo relajada, yo tranquila, se va a dar una vuelta, ya va a regresar. Y así me visualicé, así trabajé, trabajé mis 4 pilares. Y eso me ayudó grandemente a decir, bueno, confié en Dios. Estuve por 2 días desconectada al máximo que yo pude, porque también tengo clientes que me contactan por Facebook, de los medios sociales. 2 días que no estuve con medios sociales, 2 días que estuve escuchando nada más conferencias de la iglesia, maravillosas, que otro día las voy a compartir, hermosas, que estuve leyendo las escrituras, cantando himnos, escuchando himnos, porque quería sentir muy fuerte el Espíritu de Dios para que me guíe, para ayudarle a mi hija. Y sentí claramente que mi hogar, que ya está centrado en Cristo, tiene que estar más fuertemente centrado en Cristo. Y eso me va a ayudar a mí, a mi esposo, a mis hijas. Ahorita tengo a Diana y a Bella en casa, a poder sentir el Espíritu, a poder sentir la inspiración. Porque Dios es un Dios de milagros, pero nosotros tenemos que alinearnos con Dios. Y me ayudó muchísimo estar empapada de las cosas de Dios. Me ayudó muchísimo la visualización. Yo tengo una visualización donde la veo a mi hija caminando, vestida de blanco, con una capita roja y una corona, caminando hacia Dios. Me ayuda mucho enfocarme en las cosas hermosas que tiene ella, bellas. Es un ser muy lindo, es muy espiritual, y siempre se lo digo, y la verdad que es muy espiritual, luchadora de la verdad, luchadora de las clases que son minoría en Canadá, luchadora de la libertad, de los derechos, del amor. Ella me acompañaba a los orfanatos en Perú, me enseñó mucho ella, de no llorar delante de los niños porque les hacía sentir mal. Ella era increíble, más chiquita, pequeñita, pero muy espiritual. Entonces yo me enfoco en eso. Yo sé que Dios tiene un plan para su vida y tiene un plan para la vida de tus hijos, sea cual sea el caso que estés pasando. Mi corazón va con ustedes, papás, que no saben dónde están sus hijos, que ya salieron de casa, que no van a la iglesia, que ya son adultos. El policía me dijo, ahorita cada vez que tú llames, si lo vuelve a hacer, llama, vamos a venir, así te texté, porque le dije, yo no me di cuenta que me envió un texto hasta después, y le mostré al policía, le dije, no me di cuenta hasta después que me había enviado un texto diciéndome que estaba cerca de casa y que quería estar libre de mí por un rato. Entonces él me dijo, así te envié el texto, si tú quieres nos llamas, porque nosotros podemos ir y buscarla donde está, hasta que tenga 18 años de edad. Entonces fue bueno enterarme de cómo funcionan las leyes acá en Canadá en ese aspecto, o al menos en esta provincia de Alberta. Y dije, yo no quiero que ella llegue a 18 años y yo no saber dónde está y pasar por eso, así que tengo que trabajar aún más mi relación con Dios, mi relación conmigo misma, porque hay que limpiar el vaso por dentro primero para que nuestro mundo exterior, como decía Jesucristo, el vaso exterior esté limpio. Tenemos que limpiarlo por dentro, ¿no? Ese es el mundo interior. Y también me voy a esforzar al yo mejorar mi relación conmigo misma, voy a mejorar la relación con mi hija. Y eso va a ayudar grandemente para que si ella decide irse a la casa o lo que sea, yo esté tranquila.
Y pase lo que pase, así ella decida usar su libre albedrío, hacer cosas que a mí no me parecen, yo también esté tranquila, porque tenemos que respetar el libre albedrío de nuestros hijos. Quiero despedirme diciéndoles algo en lo que estaba pensando y que compartí con una mamá hace unos días. A veces nosotros estamos desenfocadas de nuestra esencia, de Dios, de Jesucristo. Y le compartí a ella una parte en las Escrituras, en la Biblia, donde habla que Jesucristo estaba caminando sobre aguas. Y luego Pedro también estuvo caminando sobre aguas hasta que se desenfocó de Jesucristo y tuvo miedo, se dejó llevar por el miedo, entonces cayó al agua y estuvo a punto de ahogarse y pidió ayuda a Jesucristo y Jesucristo lo salvó. Y eso ocurre porque nosotros con la fe, nosotros con el amor, con la paciencia, con las emociones, vibraciones altas de la frecuencia de Dios, de los frutos del Espíritu Santo, podemos crear lo que queremos en nuestras vidas. Si estamos enfocadas en Jesucristo, si estamos enfocados en Dios y si estamos enfocados en nosotros, mirando el vaso por dentro, podemos continuar con esa fe perfecta que tuve 2 o 3 días después de este incidente, donde dije, bueno, si se va, está bien, se irá a dar una vuelta, ella va a estar bien, y si no regresa, va a estar bien. Y fue muy bueno esta experiencia al final porque me ayudó a darme cuenta que todavía tengo mucho para crecer, me ha acercado mucho más a Dios, me ha acercado mucho más a mi esencia divina de lo que ya estaba, y todas estas experiencias nos sirven para crecer, mis queridos padres, grandemente. Háganme saber si tienen preguntas, si hay algún tema que quieran que yo hable. Estoy trabajando mucho con chicos con adicciones, estoy trabajando mucho con personas que han sufrido asalto sexual, abuso. Les estoy ayudando con sus traumas, con sus miedos, con sus heridas emocionales. Es un camino largo que tenemos para perfeccionarnos en Cristo, perfeccionarnos en Dios. Y no hay que olvidarnos que, si bien es cierto, somos creadores conscientes de nuestras vidas y creamos con las emociones, con la vibración, con un sistema nervioso regulado o no regulado, pues también tenemos la gracia de Dios. Voy a hacer un video acerca de la gracia de Dios porque es algo que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos para nosotros mismos y nos olvidamos también para nuestros hijos. Pero recordar que Jesucristo nos ha redimido ya y que no tenemos que andar angustiados, desesperados, porque Dios tiene un plan para nosotros. Y quiero compartir estas cosas con ustedes con mucho amor. Los quiero mucho. Gracias por haberse conectado y por ser parte de mi vida. Un besito y nos vemos en el siguiente video.